5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Muchas gracias. Hoy subo a esta tribuna con el corazón firme, pero también muy conmovido. Porque hablar de abuso sexual infantil no es fácil, pero es urgente, es indispensable y es sobre todo un acto de responsabilidad y de justicia. El abuso sexual infantil es, sin lugar a dudas, uno de los crímenes más crueles y cobardes que existen. Es una violencia que no solo atenta contra el cuerpo de las víctimas, sino que hiere profundamente su dignidad, su integridad emocional y su derecho más básico, el de crecer libres y en paz. En México, las cifras son aterradoras. Más de 23,000 denuncias por delitos sexuales se dieron en el año 2023, muchas de ellas cometidas contra niñas y niños. 6 de cada 10 agresiones suceden dentro del entorno familiar y son cometidos en contra de niñas. Y lo más indignante es que la impunidad de estos delitos supera más del 95%. Zacatecas no está exento. En nuestro estado se registraron más de 250 denuncias por abuso sexual y violación equiparada, más de 250 denuncias y todavía tenemos una dictaminación en comisiones. Pero sabemos que la cifra real es muchísimo, muchísimo mayor por la falta de denuncias, por vergüenza o por falta de confianza en las instituciones. Y mientras eso ocurre, mientras las víctimas siguen en silencio y los agresores siguen libres, nuestras leyes siguen siendo insuficientes. Por eso, desde esta tribuna, quiero hacer un llamado claro y contundente. Es urgente que las comisiones dictaminadoras aprueben la iniciativa presentada por su servidora. Esta iniciativa busca contemplar nuevas formas de abuso sexual infantil y castigar con mayor severidad a quien cometa este delito. ¿Para qué? Para que no alcancen beneficios preliberacionales, para que lo sucedido no vuelva a pasar en Zacatecas, para que no pueda haber procedimientos abreviados, ni pago de fianzas, ni mucho menos salidas alternas. Esta iniciativa no solo endurece las penas, va más allá. Reconoce que el daño también ocurre cuando una niña o un niño es expuesto a actos sexuales o contenidos inapropiados. Reconoce que ser testigo también es ser víctima, que la violencia no siempre deja huella física, pero sí marca la vida para siempre. Por eso, compañeras y compañeros, no se puede seguir minimizando un delito que destruye infancias. No se puede permitir que las leyes protejan más a los agresores que a las víctimas. Legislar también es poner fin al silencio. Legislar también es asumir que nuestras niñas y niños necesitan marcos jurídicos actualizados, firmes y alineados con las leyes federales y los tratados internacionales que México ha suscrito. La Convención de los Derechos de los Niños, así como el Código Penal Federal, ya contemplan sanciones severas. Zacatecas no puede quedarse atrás. Es momento de armonizar nuestras leyes y enviar un mensaje claro. En este estado, el abuso sexual no tiene cabida, no debe tener cabida. Lo digo desde una convicción feminista y humanista, pero también lo digo sabiendo que las niñas no mienten, que las niñas no provocan, que las niñas deben ser protegidas. Y cuando las instituciones fallan, es nuestro deber transformarlas. No podemos permitir que sigan existiendo beneficios preliberacionales para abusadores. No podemos seguir permitiendo que las penas sean tan leves, que no inhiben ni castigan con justicia real. No podemos seguir permitiendo que las víctimas sean obligadas a convivir con sus agresores hasta que logren alcanzar su independencia, porque son niñas y no les queda más salida que estar y quedarse en el contexto o en el entorno en el que se les mantiene. Ni una niña más silenciada, ni una infancia más violentada, ni una ley más que sea cómplice. Esta iniciativa no solo es una reforma al Código Penal, esta iniciativa es una declaración de principios, es una postura ética, es una promesa de justicia. Y lo decimos con firmeza: la justicia patriarcal que ha perpetuado la impunidad debe terminar.
No más leyes débiles frente a crímenes tan graves. El dolor de nuestras niñas y niños no puede seguir siendo invisibilizado por tecnicismos legales o por estructuras cómplices. Ni una niña más en silencio, ni una infancia más robada. Las leyes deben evolucionar al ritmo que evoluciona la realidad, y la realidad nos exige, repito, nos exige actuar. El cuidado de las infancias es un acto de justicia social, de reparación histórica y de transformación profunda. Está en nuestras manos. Si no dictaminamos la iniciativa que presenté sobre abuso sexual, entonces estamos perpetuando la impunidad, entonces nos estamos convirtiendo en cómplices, y esta responsabilidad está en las manos de esta legislatura. Por eso exijo a la Comisión de Justicia que dictamine, porque no nos vamos a esperar y no nos vamos a callar. Es cuanto. Para hecho, Renata Ávila. López García. Para hechos, Lindy Bugarín. A ver, me repiten, tengo a Renata, al diputado Martín, diputado Santos, diputada Maritere Y Lindy. y diputada Lindy. Muy bien, tiene el uso de la voz la diputada Renata hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Diputada Isadora, nada más manifestarle que efectivamente, como integrante de la Comisión de Justicia, yo voy a favor de la iniciativa que usted presentó. Me parece importante que nos sumemos en este sentido y busquemos desde nuestras atribuciones cómo podemos frenar que se siga reproduciendo las múltiples violencias, ¿no? Porque no es una sola tipo de violencia. Y por la otra, compañeras y compañeros, como hace rato lo dije en tribuna, yo creo que este poder legislativo, este Congreso, los 30 diputadas y diputados, estamos facultados como poder para enviar al Congreso de la Unión esta iniciativa, digo, porque de nada nos sirve reformar solamente el Código Penal con la propuesta que ya presentó la compañera Isadora, sino también promovemos desde este poder, tomando como ejemplo lo que está viviendo Zacatecas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se ve precisamente lo del asunto del procedimiento abreviado. Y hace rato, bueno, se los hacía mención, ¿no? ¿Cuál es aquí yo por qué también insisto en que venga la Fiscalía a comparecer? Insisto en que venga a comparecer porque resulta que para que el juez acepte un procedimiento abreviado, además de que les decía hace rato, quien lo sugiere es el Ministerio Público. Y les mencionaba hace rato que se me pasaba uno de los temas, ¿no? El imputado aceptó el delito, el delito precisamente, y por la otra renunció a ser juzgado en un juicio oral. Así que la Fiscalía nos debe de aclarar por qué razón ofreció pues básicamente una pena tan baja luego de que el imputado se declarara culpable, y por qué también el juez en ese sentido también hago llamado al Poder Judicial, por qué no se aplicó el artículo 237 bis del Código Penal del Estado de Zacatecas, donde pues prácticamente ayuda o abona al objetivo de que no se empiece a aplicar de que es que llevó un procedimiento abreviado, o no pruebas suficientes para poder seguir en el caso, pero ya se declaró culpable, ¿no? Para que no se utilicen esas artimañas. A ver, si nuestro Código Penal en este artículo 237 bis hace referencia que cuando se trata del delito de abuso sexual o violación cometido por cualquier persona servidora pública, se van a imponer multas, o las multas van a ser dobles tanto en lo mínimo como en lo máximo. ¿Por qué razón se tomó esta determinación? ¿Por qué razón se ignoró este artículo? ¿Y por qué razón la fiscal especializada del tema, en este caso en específico, propuso una pena tan baja? Creo que no podemos seguir con los brazos cruzados, y sería cuanto, diputado presidente, para no exceder. Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Martín hasta por 3 minutos. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Sin duda, mi respeto y reconocimiento, diputada, por la labor que ha hecho en esta legislatura. Solamente quiero hacer un par de comentarios respecto a su participación. El primero, pues al igual que mi compañera diputada Renata, comentarles que vamos a favor de esta iniciativa que usted presentó el 11 de abril. Aquí la tengo, y comentarle que por supuesto que la vamos a dictaminar, y no nada más esa iniciativa, sino ustedes saben, lo decía ya la compañera Renata,
que la Comisión de Justicia es una de las comisiones a las que más se le turnan iniciativas, pero también quiero comentar un tema, por lo delicado que resulta modificar luego el Código Penal, pues es una cuestión donde tenemos que hacer partícipes, por supuesto, a la Fiscalía, por supuesto al Poder Judicial. Incluso aprovecho, como lo comentaba con la diputada Renata, para hacerle una invitación este jueves en la tarde aquí en el Congreso del Estado. Vamos a tener una reunión de trabajo para avanzarle algunas de las iniciativas que traemos pendientes, incluida por supuesto esta de la cual usted tiene interés. Nosotros, la verdad es que yo lo reitero, tenemos el compromiso y vamos a seguir trabajando para ya sacar esto y otros dictámenes, pero yo insisto que cuando se habla de libertades, cuando se habla de patrimonios, cuando se habla de sanciones, pues no podemos tomarlo a la ligera. Incluso esta no es la primera reunión de trabajo que tenemos, lo saben bien los compañeros que nos ayudan en el trabajo técnico de la comisión, que traemos varios dictámenes ya muy avanzados y que seguramente vamos a estar presentando un paquetito más completo en unos días más. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz el diputado Santos, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Reconocer el trabajo de la legisladora, la oradora en tribuna, la diputada Isadora. Comentar que desde el grupo parlamentario de Morena compartimos plenamente el llamado que se ha hecho hoy de diversas diputadas y diputados al interior de esta legislatura para poder avanzar con responsabilidad y celeridad en el dictamen de estas iniciativas que van a fortalecer el marco jurídico de nuestro Estado en materia de prevención, atención y sanción del abuso sexual infantil. Coincidimos que es momento de actualizar nuestra normativa para poder brindar una verdadera protección integral a las niñas, niños y adolescentes de Zacatecas. Como usted lo dijo, diputada, la infancia no puede esperar. Por eso me da mucha alegría y confiamos en la sensibilidad y el compromiso y las declaraciones que ha hecho ahora el diputado Martín Álvarez, el presidente de la Comisión de Justicia, para convocar a la brevedad a los trabajos legislativos correspondientes. Se puede instalar una buena mesa de trabajo amplia, no solo con legisladores, sino yo incluso le pediremos al diputado Martín que invite a la propia Fiscalía y a miembros del Poder Judicial para que se hagan los trabajos en una participación con expertas y expertos, organizaciones civiles, todas las autoridades competentes que nos permitan construir los consensos sólidos y avanzar con paso firme hacia un dictamen responsable. Creo que como legisladoras y legisladores todos compartimos esta voluntad de trabajar con perspectiva de derechos de nuestras infancias, con seriedad, con apertura y con diálogo. La protección de las niñas y los niños no es negociable. Nuevamente reconocer su trabajo, estimada diputada. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la voz la diputada Maritere, hasta por 3 minutos. Diputada, primero reconocer y compartir la coincidencia por el trabajo en la iniciativa. Me da mucha pena que, diría el dicho, ya ahogado el niño, ahora sí, perdón, tapen el pozo. Y como integrante también de la Comisión de Justicia, qué vergüenza, en verdad qué vergüenza venir a decir que ya me da mucho gusto que ya se van a organizar para sacar un trabajo que debiese ser de una obligación constante. Lo hemos visto no solamente en esa comisión, tuvimos ya una reunión pasada de otras comisiones donde es exactamente el mismo caso. Y citan cuando de alguna manera tienen un interés particular por un asunto. Hoy solamente quiero reiterar que de lo que se trata
es de darle seguimiento al trabajo legislativo que se presenta en el momento. No debemos esperar a que suceda lo sucedido para entonces decir que nos vamos a organizar para sacar el trabajo y además le vamos a abonar. Ahí existe ya la ley de responsabilidad administrativa, donde habla también de los funcionarios públicos y de las sanciones cuando ellos cometen actos que de alguna manera contraponen al interés de su función. Y bueno, pues no es el caso. Digo, hoy estamos ante un delito grave que tiene que ver con un funcionario público, porque la universidad, aunque es autónoma, es un ente público y que de alguna manera todos y cada uno de los trabajadores de la universidad pues están sujetos a esta ley. Entonces, hacer un llamado sí enérgico desde este espacio y desde esta tribuna para que se le dé seguimiento no solamente al trabajo cuando lo requiera en el momento, sino cuando se presenta. Evidentemente mi voto también será a favor de esta iniciativa, porque al final de eso se trata, de fortalecer el marco jurídico que auténticamente garantice a los niños y a las niñas de nuestro estado sentirse seguros y además estar cuidados por quienes se supone debemos estar al frente de las instituciones. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la voz la diputada Lindy, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Pues también me sumo al reconocimiento que hace el diputado Santos a la diputada en tribuna, no solamente el día de hoy, ni como parte de una coyuntura política, ni como una exigencia para sacar raja política como algunos otros actores. Hoy usted está posicionando de una manera coherente y sin lugar a dudas a lo que siempre la ha caracterizado, que es el trabajo proactivo y el derecho y la defensa a las niñas y a los niños de nuestro estado. Sin lugar a dudas también comparto la necesidad de exhortar a los legisladores federales, como lo hizo nuestra compañera, la diputada Renata, para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 201, 202 y 203, porque sin lugar a dudas debe de tener especificado cuándo sí y cuándo no, y particularmente cuando se cometan delitos contra nuestras niñas y contra nuestros niños. Y referente al señalamiento que se le hace al presidente de la Comisión de Justicia, yo sí quiero dejar muy claro que el presidente actuó en tiempo informal. La iniciativa se presentó el 21 de abril, se le turnó a él el 21 de abril del 2025. Yo estoy convencida que es un momento oportuno para que no solamente esta iniciativa salga dictaminada de manera positiva, sino que estamos en un momento de ir a una valoración del Código Penal de nuestro estado en su totalidad y ver el cómo sí las 30 y los 30 legisladores podemos encontrar una oportunidad para atender a los sectores más vulnerables y más desprotegidos de nuestro estado, y que hoy sí podamos decir que el legado de esta 65ª legislatura es un nuevo Código Penal para nuestro estado. Es cuanto, diputado presidente, y nuevamente reconocer el trabajo de la diputada en tribuna. Gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Isadora para concluir, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Solo quiero mencionar que si esta iniciativa hubiera sido aprobada en el momento de su presentación, así como muchísimas otras iniciativas las aprueban en fast track y en 5 minutos citan a sesión para lectura, dictaminan y después dan la segunda lectura, pues entonces Zacatecas no estaría en estos momentos en el lugar en el que está. Entonces, si hubiera sido dictaminada en su momento, pues estaríamos contando otra historia y no hubiéramos tenido la realidad que tenemos, no hubiéramos sido vergüenza nacional por la laxitud de nuestras leyes. A las comisiones les hago el llamado de trabajar de manera responsable para que se pueda aprobar ya esta iniciativa. No le demos más largas a una deuda que la sociedad no nos va a perdonar como legislatura. Proteger a la infancia es un deber moral, legal y humano. Hoy el Congreso de Zacatecas tiene la oportunidad de estar a la altura de ese deber. Estemos, es lo que estoy solicitando, que estemos a la altura de la ciudadanía, porque las infancias no pueden esperar, porque la justicia no puede ser postergada, porque les quiero decir que el silencio también es cómplice, el silencio revictimiza, porque el silencio también mata. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Agradecerles, diputadas y diputados, sus intervenciones han quedado debidamente registradas en el diario de los debates para su consulta pública, en privilegio de los derechos de acceso a la información, rendición de cuentas y máxima publicidad. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausura esta sesión y se cita a las diputadas y diputados para el próximo jueves 22 de mayo 2025 a las 11 horas para la siguiente sesión. Muchas gracias.